6 de la mañana con 33 minutos y me acompaña aquí en el estudio Luis Rubio. Él es el nuevo socio director de Holland Knights. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Pues lo primero que te querría preguntar es cómo se da tu integración a este importantísimo despacho y sobre todo, pues cuál es tu visión de tu papel ahora con esta nueva estafeta. Muchas gracias. Nos integramos un grupo de abogados que hemos venido ya trabajando mucho durante varios años y la visión es evidentemente crecer las oficinas de México, pero integrarnos mucho a la presencia que tiene ya Holland Knight en Latinoamérica. Tenemos unas oficinas grandes en Colombia, tenemos una presencia muy importante en Miami y creemos que con la oficina de México, Miami, Colombia, podemos dar un mucho mejor servicio a nuestros clientes en Latinoamérica o nuestros clientes americanos que pretenden invertir en Latinoamérica. En principio seríamos 130 abogados dedicados simplemente a la práctica latinoamericana y por supuesto en crecimiento. Por supuesto. Ahora, tú tienes una amplia experiencia con respecto al Telecán. Estamos viendo pues, momentos muy complicados, un día sí y otro no. El presidente Trump dice que se va a salir, etcétera. Pero claramente lo que sí se sabe desde una óptica un poco más técnica, pues son las intenciones de Estados Unidos de modificar algunos preceptos. Por ejemplo, el capítulo 19 en el cual tú eres un gran conocedor. ¿Cómo ves, digamos, el proceso y sobre todo pues temas tan importantes como el capítulo 19, que sobre todo Canadá es quien ha puesto, por lo menos públicamente, mayor oposición? ¿Qué implicarían algunos de estos cambios? Y me refiero al que tú conoces muy bien, que es el capítulo 19, comienzo por ahí. Muchas gracias. Bueno, como la experiencia nos dice que la negociación de un tratado, la renegociación de un tratado, la verdad es que es un proceso que lleva tiempo, tampoco se puede llevar muy rápido. El capítulo 19 es especialmente importante para Canadá, y bueno, y lo es para México también, pero nace a razón de que Canadá tenía muchas diferencias con Estados Unidos en su comercio y querían un régimen supranacional que revisara las decisiones. El echar para abajo el capítulo 19, pues le quita dientes al Tratado de Libre Comercio. Esa es la realidad de las cosas. Y va a ser muy difícil que Canadá lo acepte y sería muy difícil para México también no aceptar que tengamos un mecanismo de solución de controversias en todo el tratado. Si fuera el único tema, yo te diría, eh, se ¿Se puede puede arreglar? negociar, se puede Sí. arreglar. O podemos llegar a una versión más light, ¿no? Algo algo muy distinto como lo fue en el TPP, los mecanismos de solución de controversias. Pero hay muchos otros factores, adicionalmente al capítulo 19, pues que ponen muchas trabas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y si se le quitan partes fundamentales, que es tratar de generar un bloque comercial y se tratan de hacer como reglas de origen que se vean a nivel país, pues se le quita mucho el sentido, ¿no? Entonces sí, no es una situación fácil, es complicada para los negociadores, para todos. Por supuesto. Y es que, por ejemplo, en las reglas de origen, ya el sector automotriz lo ha dicho por todos lados ahora que está la reunión de Detroit, el Auto Show. Ujú. eh, Prácticamente no ubico un CEO que haya apoyado, uno, salirse del Telecán y dos, incluso las reglas de origen, sobre todo porque implica cientos de millones de dólares moverlos 1%, 2% y subirlo hasta 85% como pretende Estados Unidos. Hay que reinventar prácticamente la industria en nada de tiempo. Ahora, ¿cómo ves el calendario? Porque por un lado el presidente Trump dijo que sería flexible con México y esperaría posterior a la elección y eso me hizo pensar que probablemente 2018 quizás si esta visión se mantiene, pues nos mantendremos con el Telecán, sabiendo lo imprevisible que es Trump, sobre todo Ujú. porque luego viene su elección intermedia y prácticamente se acabó 2018. ¿Cómo ves esa parte y si es razonable esperar más tiempo o está a favor de México tratar de cerrarlo pues prácticamente en la próxima ronda en la Ciudad de México? Yo no creo que se pueda cerrar muy rápido, esa es la realidad de las cosas, simplemente por los tiempos que lleva la redacción, los ajustes que se tienen que dar, o sea, la experiencia nos dice que se lleva más tiempo. Ahora, yo no creo que necesariamente el que pase más tiempo
juega en contra de México, muy probablemente pueda jugar a favor de México. Aquí tenemos que recordar que hay muchas de las propuestas que no hacen mucho sentido económico y que estamos sujetos pues, a decisiones de carácter político. En la medida que vaya pasando más el tiempo, espero que la atención ya no se centre tanto en estos temas y haya mucho mayor evidencia de todas las partes interesadas que se la entreguen al Ejecutivo para que demuestren que efectivamente no hace mucho sentido llegar a cumplir con las expectativas, ¿no? Las reglas de origen mucho más altas no hacen sentido económico. Entonces, no necesariamente siento que sea negativo. Ahora, hay desventajas efectivamente con el tiempo. Una es la incertidumbre que se sigue generando porque no hay una definición. Yo creo que hay empresas que están esperando que se defina mucho qué va a pasar con el TLC para decidir si invierten o no en México. Y bueno, tenemos elecciones y también el Trade Promotion Authority pues se va diluyendo. Entonces podríamos llegar a tener circunstancias distintas. Un Congreso norteamericano también cambiado y no sabemos en qué sentido va a quedar cambiado. Hay temas que no sabemos a futuro. Yo siento que es muy difícil tratar de negociar algo muy corto porque pone mucha presión en México y en Estados Unidos de tener que aceptar algunas de las propuestas que son irrazonables. Y por el otro lado, pues sí existe un riesgo, ¿no? Con el paso del tiempo y no sabemos para qué lado se puede cantear. Sí, porque además nosotros cambiaremos de liderazgo político, ¿no? Es decir, el próximo Además, presidente y la visión que tenga pues será definitoria también en el resultado de la renegociación, la experiencia que tenga el equipo que tenga, por ¿no? Es decir, supuesto. también será muy, muy importante ese componente. Ahora, otro aspecto, y me gustaría saber tu opinión, cómo ves y cómo, digamos, en el diálogo continuo con distintas empresas, ¿cómo se ve la reforma fiscal? Porque en un inicio nos sorprendió, se aprobó relativamente rápido, se redefinió el marco y había esta necesidad de reaccionar rápido. Después, la Secretaría de Hacienda y distintos funcionarios han dicho, bueno, vamos a analizar exactamente cómo queda la competitividad fiscal de México frente a Estados Unidos. ¿Cómo se ve, digamos, desde lo que tú vas viendo, las empresas están preocupadas por un lado, y cuál es tu opinión en cuanto a la necesidad de ir adaptándose a este nuevo escenario en Estados Unidos? Bueno, yo lo veo desde dos perspectivas. Por un lado, el que hayan aprobado la reforma fiscal le quita presión al Tratado de Libre Comercio. O sea, porque veníamos Sí. con un ritmo en donde prácticamente no había una victoria por parte de Trump y si no salía la reforma fiscal seguramente se nos iba a ir en contra del Tratado de Libre Comercio. Ahora, se dio la reforma fiscal que sí tiene un impacto negativo en México, sin duda, y creo que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Y ese será industria por industria y llevará algún tiempo, pero lo que sí considero es que las empresas necesitan pues hacer un estudio muy cauteloso de cómo les va a ir impactando y cómo van a tener sus movimientos, sobre todo aquellas empresas evidentemente que están muy integradas, ¿no? Con Estados Unidos, este, van a tener que adaptar eh, cómo y dónde tienen pues parte de las utilidades, dónde las generan, porque sí está diseñada la reforma fiscal para fomentar las industrias dentro de Estados Unidos. Y creo que tenemos que reaccionar muy rápido en México también. O sea, si no necesariamente es una reforma fiscal en el mismo sentido, sí tendríamos que tener otros elementos en la mesa que compensen. Claro, y fue un momento difícil porque justo teniendo pues el último año de la administración en el Congreso no va a pasar absolutamente nada, entonces tendremos que ver en la segunda mitad del año, depende de quién sea el próximo presidente, pues cómo se conforman, digamos, las alianzas y a partir de ahí una visión de reforma. Totalmente de acuerdo. Estoy esta mañana platicando con Luis Rubio, el nuevo socio director de Holland Knights. Luis, preguntarte qué, digamos, qué camino estás viendo en términos o qué consejo le das a las empresas en un escenario como el que estamos viviendo de mucha incertidumbre. No sabemos a dónde va a llegar el Telecán, pero qué es, digamos, lo que sí pueden decidir y las estrategias que se siguen. Entiendo que cada industria es muy distinta y hay que analizarla de acuerdo a las características que la definen, pero ¿cuál sería, digamos, una suerte de norte, una brújula para transitar estos tiempos? No, sin duda hay que pensar en un plan B y yo creo que hay que dedicarle el tiempo y generalmente es difícil planear
los distintos escenarios. Pero yo sí planearía sobre un escenario en donde no haya un tratado de libre comercio, sobre todo para las empresas exportadoras, en donde vean la parte arancelaria, ¿no? Donde les pueden pegar. La parte arancelaria y en muchas de las industrias la parte no arancelaria, que esa es una muy importante, sobre todo cuando no hay un tratado de libre comercio. Cuando hay un tratado de libre comercio, eh, se regulan, como tú sabes, los aranceles, pero también las medidas, las cuotas de muchas empresas. Al quitarlo nos vamos a reglas de OMC, que son buenas en cuanto a aranceles, pero no necesariamente tan efectivas en barreras no arancelarias. Entonces es un plan B que tienen que verlo. Evidentemente, si pueden diversificar los mercados y no depender de un tratado, o sea, de un área del norte para exportar sus productos, es importante. Pero si no tienen alternativa a muchos de los productos agrícolas, que sepan exactamente en dónde están, ¿no? Y que se vayan buscando aliados en algunos de los otros países en donde puedan de alguna forma ya contrarrestar algunas de las medidas. Creo que es bien importante y esa es una recomendación con tratados, sin tratados, simplemente de Sí. tener un plan B, que se acerquen con expertos, sobre todo en materia de comercio exterior, y que hagan sus corridas financieras. Y por supuesto empezar a buscar al sur, Europa, empezar a buscar al oriente, es muy, muy importante. Todas las crisis traen oportunidades, entonces yo creo que muchas empresas se sorprenderían de ver que si no hay tratado a lo mejor no están tan mal, o simplemente en el proceso es que hay muchas otras opciones que pueden hacer que les van a dar un mercado adicional. Claro. Ahora se mencionó mucho pues que buena parte del comercio se daría bajo las reglas de nación más favorecida dentro de la OMC. Ujú. Ahora viendo las posturas de Trump, yo no estoy muy seguro que va a respetar a la OMC, es decir, es un personaje disruptivo y si sacude el Telecán, no tendría el menor problema en sacudir a la OMC, es decir, en no cumplir. Desde un punto de vista legal, ¿cuáles serían los escenarios? Porque cuando uno ve temas del atún, etcétera, controles, pues tardan muchos años, ¿no? Y el daño se hace en el presente, la industria se afecta en el presente por muchos años, y aunque la OMC falle a favor, pues ya para entonces No, se vuelve irrelevante. tienes toda la razón. O sea, si ya no salimos y nos vamos a las reglas de la OMC, y esperemos que la OMC siga, o sea, si ya no sigue la OMC, porque un día también También puede. se levanta con el pie izquierdo y dice que se quiere salir del MC porque es un muy maltratado, bueno, ahí sí vendría, yo creo que una reprobación a carácter internacional y una retaliación en materia de impuestos, incluso para las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es un escenario mucho más extremo. Pero llegando a la parte práctica, efectivamente, los mecanismos de la OMC han probado ser bastante más tardados que los mecanismos que tienes bilaterales. Eh, es tratar de colocarse bien. Yo en algunas industrias, yo no dejaría, y si son muy importantes para México, la materia de exportación, yo no dejaría de buscar quiénes son mis aliados allá en el Congreso y dejar de hacer el esfuerzo de lobbying, ¿no? En esas materias, que es un esfuerzo, por cierto, continuo, ¿eh? Es un esfuerzo continuo con TLC, sin TLC. Creo que para muchas empresas exportadoras tienen que ver cómo están situados y cuál es la cuestión política, seguirla muy de cerca y en un momento dado hacerse de unos buenos abogados a los que les puedan dar información útil para que la puedan llevar a sus congresos y tener mucho mayores elementos para que se defiendan esos temas. Sí, porque además, independientemente del resultado del Telecán, sí que es un llamado de atención. Ya lo teníamos, es decir, yo recuerdo en 2014, pues todo el mundo se sorprendía de lo poco que sabía Estados Unidos desde una óptica económica de México. Es decir, el eje de la discusión y de la relación desde Estados Unidos es más migratorio que otra cosa. Y no hemos logrado transmitir, como sí lo hacen otras naciones, que establecen claramente cuál es la codependencia que tiene Estados Unidos hacia ello. Yo creo que México no ha cambiado mucho la narrativa. Últimamente el equipo del sector privado lo ha hecho, han hecho esfuerzos importantes, etcétera. Pero pues a partir de ahora tendremos que hacer un esfuerzo totalmente permanente, como lo mencionas, porque de otra forma podemos caer. Esto es producto justamente del no haber tratado de tomar control de la narrativa con Estados Unidos, es decir, lo dejamos ir en automático y ahí se quedó y eso nos hizo en parte susceptibles a esta situación. Totalmente de acuerdo. Eh,
Sí, es curioso. Sí, sé que se han hecho muchos esfuerzos, pero si tú ves la información de algunos sectores, empresas que hay en Estados Unidos, es información bien completa y en México muchas veces no la tenemos. Entonces tenemos que trabajar muy duro en eso, porque al final del día, cuando se le presentan pues, a los congresistas o a algunas de las cámaras, lo que importa mucho es el data duro, ¿no? Los Sí. datos duros y esos tienen que venir muy bien sustentados. Por supuesto. Pues Luis, te agradezco mucho que hayas estado por aquí. Te seguiremos consultando por el expertise que tienes, sobre todo cuando vayamos viendo ya cómo aterriza o no aterriza esto, pues cuáles son los escenarios sobre los que se tienen que mover. Y me quedo con el plan B, hay que hacerlo. Y a partir de ahí, bueno, pues siempre hay que tener plan B, pero ahora más que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Gracias. Luis Rubio, nuevo socio director de Holland and Knight.